Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter, a Guatevisión-TV. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de ley que busca reducir los impuestos? 55% dice no, un 22% cree que es una ley con maña, un 23% muy cerca también dice que sí está de acuerdo con la iniciativa de ley. Este es un sondeo que hemos lanzado en redes sociales, datos preliminares hasta el momento. Bueno, en la citación, digamos, no fue una citación, sino un encuentro, un diálogo entre los ganaderos, diputados y autoridades de SAT y del Ministerio de Finanzas. Existió un intercambio de opiniones y esto fue lo que expresó el superintendente Francisco Solórzano Fopa acerca de la propuesta de ley. Como experto le puedo decir que esos 1.255 millones de quetzales obviamente van a impactar en la inversión y en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes deciden aprobar esa normativa, pues nosotros inmediatamente tendríamos que revisar a la baja nuestras metas, ¿verdad? Además de esto, también comentarles que esto sí es una reforma fiscal a la baja. Y en una reforma fiscal, cuando se dan subsidios por lo general, pues lo que sucede, básicamente para explicarlo sencillo, es que a alguien más se le sube un impuesto para que alguien más no lo pague. Es así de sencillo, digo. Y en esta propuesta no se le está subiendo ningún impuesto a nadie. Declaraciones de Francisco Solórzano Fopa. Él dice es una reforma fiscal a la baja. Si se pide un subsidio, ¿quién más va a pagar? ¿Quién va a cubrir ese subsidio? A ver, tiene razón en parte el superintendente, pero parte de una premisa errónea. Que la premisa errónea es pensar que yo ya tengo un grupo de productores, intermediarios, que ya están formalizados y que ya pagan el 7%. Entonces, o que están en el régimen de utilidad, y que entonces yo estoy bajándole de 7 a 3. Es que si, por eso les digo, si iniciáramos de la premisa que ya están formalizados y que pagan el 7, entonces la reducción de 7 al 3, les digo, sí, ahí sí hay una reducción a la baja. No están pagando nada. Pero la premisa de la que hay que partir es que no hay nada. Por eso les digo, es que aquí quizá hay que separar los objetivos de la propuesta. Yo creo que el primer objetivo de la propuesta es un tema de formalización. Y ya después viene el tema de la recaudación. Lo que pasa es que cuando yo trato de unir los dos fenómenos, o cuando yo trato de unir los dos procesos en uno, regresamos a la pelea que siempre tenemos con Estuardo de la terminal. Y es cuando yo le voy a formalizar al informal y automáticamente le trago el sistema fiscal con todas sus complejidades y todos sus costos, el informal me dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo en la informalidad. Entonces, esto debería ser un proceso progresivo. Un primer paso, incluso hasta podría ser una discusión interesante a tomar en cuenta en la ley. ¿Qué pasa si este beneficio se fuera temporal? En lo que mientras se formaliza. Mientras se da la formalización. ¿Por qué está la idea de la subsidiariedad? También, acuérdate que hay es la que maneja también niveles de aplicación Francisco. donde podríamos empezar solo con los ganaderos. Por ejemplo, pues, ¿ya? Entonces serían como el experimento. Bueno, pero el tema es que no solo los ganaderos están ahora pidiendo. Por supuesto, la ley en considera a otros, y yo por eso mi pregunta, e insisto, yo no he visto a los cardamomeros, ni a los cafetaleros, ni a los cañeros, ni a los verduleros, ni a nadie, digamos, no los he visto siquiera amenazando, aunque sea, ¿verdad? Dice, vamos a paralizar el país. Porque, por ejemplo, en el caso esta es una cuestión de ganaderos. En el caso de los ganaderos, ellos hablan de algunas medidas que otros países han tomado que los hace mucho más competitivos que los guatemaltecos, ¿ok? Entonces ahí se está hablando específicamente de un sector, ganaderos. ¿Qué pasa cuando entran otros sectores? ¿Están siendo tratados de la misma manera o hay subsidios en otros países o medidas de competitividad en otros países hacia esos sectores? Primero el análisis abstracto y ya después pasaremos al caso concreto de la iniciativa. En el caso concreto se pueden trabar las carretas en algún momento. En el caso concreto esta sí es una iniciativa que fue cabildeada, presentada, promovida originalmente por los ganaderos. Pero es que también aquí hay que entender algo. Dentro de todo el mundo del agro, diría yo que hay como 3 sectores particularmente en donde las cadenas productivas y de valor tienden a ser muy informales. El café, el cardamomo y el ganado. Y en gran medida la informalidad se genera derivado justamente de la cantidad de intermediarios que existen en sus procesos productivos.
Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que a esos 3 sectores ya hay un problema establecido y es que lo primero que hay que hacer es como ir a formalizar a todas esas cadenas intermediarias. Ya hubo un primer esfuerzo hace 5 años, 6 años, que fue la factura especial. Que la factura especial es cuando yo, exportador o distribuidor final, voy con el intermediario y le digo, mira, intermediario, yo te voy a retener el IVA y te voy a retener el ISR y a mí no me importa que vos no estés registrado. Yo voy a agarrar ese impuesto que vos deberías de pagar y lo voy a ir a pagar allá. El problema es que eso, a ver, para empezar, había quejas de diferentes sectores que dicen que para los intermediarios de segundo nivel, o sea, si yo no soy el distribuidor final, si no soy el intermediario de segundo nivel, la factura especial me salía muy cara. Segundo, hay quienes decían que también el otro problema es que no generaba crédito o que no generaba cuenta crédito fiscal, entonces que no había forma de que yo recuperara el impuesto que yo estaba pagando. Entonces, al final, el gran problema de la factura especial es que cuando yo iba con el intermediario me decía, no, a mí no me retengas nada. Aquí ni vos dame la factura especial y sigamos negociando en la informalidad. Entonces, por eso les digo, regresamos al problema originario, que el problema originario no es de recaudación, es de formalización. Y por eso ahí se puede plantear que el beneficio sea temporal o que sea un proceso progresivo de adaptarse. Mientras se formaliza ese sector. No tiene que ser un tema de blanco y negro. Pero la chibola negra, y yo por lo menos desde que salió me pareció interesante la ley, y todas las leyes me parecen interesantes y las debemos analizar, pero es mi trabajo analizarlas. Yo, para principiar, esta la 5182 no pide ningún subsidio. De hecho, tiene el tope de los 10 millones, ¿verdad? De ahí de los 10 millones en adelante se va en sistema del 7% y el IVA y todo eso. De hecho, esto es para 10 millones para abajo. Con el 1% de un quetzal a 50,000 y de 50,000 quetzales, 50,000 un quetzal hasta 10 millones, el 3%. Primera cosa, no pide subsidio. Segundo, explícitamente en el artículo 13, prohíbe que cualquiera dentro de este régimen use la factura especial. Está en el artículo 13. ¿Ya? Ahora, entonces, digamos, es por eso le cierra las posibilidades de lo que decías vos de la factura especial, porque el artículo 13 es muy claro en decir no puede emitirse facturas especiales en recubrimientos del régimen del retriargo, ¿verdad? Ni tampoco en las operaciones de carácter habitual y va todo eso. O sea, prohíbe que estos, precisamente para quienes se creó la factura especial, ¿verdad?, la usen, porque van a estar en este régimen. ¿Debería la 5182 contemplar una temporalidad para incentivar a la formalización y no caer en algún momento en un círculo vicioso? Ahora, mi problema con la temporalidad es, ¿y después qué? Bueno, las cadenas productivas deberían de integrarse más al sistema, después de ya estar formalizados. Pero es que este es un proceso de formalización. Ok, por eso, pero ¿debería existir una temporalidad o no? ¿Por qué vas a ser formal en un tiempo? Bueno, ahorita son informales. Formal. A ver, televidentes, ¿quién de ustedes es informales. Formal un rato Cuando ya sean y otros 2 años formales, sí las y otros 3 años no? cambian, las circunstancias pueden cambiar. Ese argumento de temporalidad ¿Cuál a mí sería no me suena. una ventaja de la temporalidad del asunto del flat tax y de formalizar a este sector? Es que por eso le digo, vean, cuando analizamos la estructura tributaria del país, la gran conclusión, si queremos empezar desde el final, es que en Guatemala se recauda muy poco. Okay. Cuando entramos a hacer un análisis de tasas, nos encontramos que las tasas no son muy diferentes de las tasas de los países de la OCDE o del resto de América Latina. Cuando entramos a hacer el análisis de quiénes pagan impuestos, ahí es donde entramos al verdadero problema del asunto. Y es que realmente el impuesto sobre la renta lo pagan, ¿qué? 800,000 NITs en el país, de una población económicamente activa de 6 millones de personas. Y luego, y ahí sin contar las personas jurídicas. Sí. Y luego, cuando vemos la concentración del pago de ISR, el 90% del ISR lo pagan, si no estoy mal, creo que eran 75,000 NITs. Entonces, aquí es un asunto de que la base tributaria está muy concentrada. Entonces, ¿qué pasa? El primer debate en cualquier ecuación fiscal en Guatemala tiene que hacer que hayan más cucuruchos cargando la procesión. Entonces, cuando ya hay más cucuruchos cargando la procesión, ya se puede hacer el siguiente debate, que es decir, a ver, tienen el peso que es, hay que subirlo, hay que bajarlo. Están cargando lo que deberían de cargar. Están cargando con lo que deberían de cargar, hay unos Por que están eso mi bajando problema el con hombro. la temporalidad, porque lo primero que tenés es que atraerlos, ¿ya?
que entre en el sistema en el que estás vos y en el que estoy yo, pues. Ese ya sea del trimestral o de retención definitiva. Bueno, ellos no están en nada de eso. Y yo sigo insistiendo de dónde sacó el superintendente este número, porque a mí el número me parece una aproximación. No, yo sí creo entender su razonamiento. Y es que por eso les digo, el razonamiento del superintendente creo que va en la línea de decir, bueno, el sector agro, en general, en datos, paga en impuestos, si no estoy mal, creo que eran 1.500, 1.800 millones de quetzales al año. Entonces, en el cálculo del superintendente, él probablemente dijo, bueno, partamos de la premisa que más o menos un 30, 40% del sector agro son pequeños y medianos productores que podrían beneficiarse bajo esta ley. Entonces, en el cálculo dice, bueno, si estos productores dejan de pagar el 5 o 7 en el régimen simplificado o el 25 en el de utilidades y los bajamos al 3, entonces ahí sí hay un descenso, o sea, sí hay una reforma fiscal a la baja. A la baja, como él menciona. Pero es que ahí es donde regresamos al problema originario, que esto no es un asunto de para quien ya está formalizado. Esto es un asunto de cómo hago para que todo el que está fuera de ese mundo, yo lo pueda traer al mundo. Entonces, trayéndolo al mundo de la formalidad, ya la administración tributaria ya puede fiscalizar. Entonces ahí ya se puede tener el debate, bueno, decir, va, a ver, ¿realmente tiene que ser 3 o tiene que ser 5? ¿O tiene que ser más? Pero hasta ese momento. Pero por eso le digo, pero si no están en la formalidad, de nada les sirve entrar en el debate de las tasas. Mira el pues. caso del IVA. ¿En cuánto principió el IVA con Ríos Montt? ¿Cuánto tuvimos de IVA primero? Era bajísimo. 7, creo yo, ¿no? ¿Cuánto? Creo que ustedes no habían nacido. No, yo no. ¿Y después a cuánto nos fuimos? A 10. ¿Y después a cuánto nos fuimos? A 12. Ahora hay ecos de 15. Hay por ahí, Jimmy sueña y babea con 15, ¿verdad? Pero así fue. La primero fue la atracción de todos a un sistema, obviamente. Y el ISR, a mí me sorprende mucho lo del ISR, porque el ISR es muy caro recaudarlos. Cuando haces ya tus números, el ISR en realidad es carísimo. La relación costo-beneficio de recaudación versus el beneficio del ISR es, de hecho, tiene mucho mayor beneficio el IVA. Y un impuesto único, en este caso, como está presentado aquí, yo que creo que la economía es dinámica, y así es dinámica cuando gente de la SAT ve las cosas, las ve estáticas, ¿verdad? La ve como esa premisa extraña y equivocada de suma cero. Por eso que están hablando de que lo que dejen de pagar estos, lo van a tener que pagar otros. Entonces, ¿qué está haciendo? Está anunciando que entonces sí nos va a subir a 15 el IVA, bueno, para cubrir los 3 que entonces no van a pagar los ganaderos, ¿o qué? Vamos a una pausa, regresamos con más declaraciones de Francisco Solórzano Fopa, en donde habla del secreto bancario y de, bueno, revisar y reforzar medidas para mejorar la recaudación. Algunas de esas declaraciones no cayeron en gracia con algunos diputados y representantes del sector ganadero. Volvemos luego de la pausa en la etiqueta SF Ganaderos.